Hola, en este vídeo vamos a explicar el aparato excretor. Las células de nuestro cuerpo, al realizar sus funciones, como puede ser la respiración celular para obtener energía, pues producen sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho, unas serían el CO2 y otras serían básicamente la urea, y esas sustancias de desecho pasan a la sangre. Y de la sangre pues debemos de eliminarlas, porque si no pues podríamos, digamos, enfermar, ya que tendríamos demasiados contaminantes en nuestro cuerpo. La sangre la transporta a unos órganos que forman todos juntos el aparato excretor, ¿vale? La excreción sería el proceso por el cual se eliminan las sustancias de desecho procedientes del metabolismo celular, o lo que es lo mismo la respiración celular, o lo que es lo mismo la obtención de energía de los nutrientes y del oxígeno que tomamos del exterior. ¿Cuáles son las partes del aparato o qué órganos están implicados en el aparato excretor? Bueno, pues el aparato excretor está formado por el aparato urinario, ¿no? Y por las otras vías de excreción, como pueden ser las glándulas sudoríparas, ¿vale? Esto con respecto a la parte, digamos, de la parte de la urea, ¿no? Esa sustancia tóxica que se produce después del metabolismo celular. Con respecto al CO2, pues se expulsa a través del aparato respiratorio, como ya hemos comentado en vídeos anteriores. Bueno, entonces el aparato urinario, que sería digamos, el principal vía de excreción de nuestro organismo, está constituido pues básicamente por los riñones, que serían los filtros que limpian la sangre de esas sustancias tóxicas, y donde se elabora la orina, que va a ser la expulsión al exterior de esas sustancias tóxicas. Y además de los riñones tenemos los conductos por los cuales la orina sale al exterior, que es lo que se denominan las vías urinarias. Bueno, entonces vamos a ver cada uno de estos órganos, cómo están constituidos y cómo funcionan. En primer lugar vamos a ver los riñones. Tenemos dos riñones que están en la parte de la espalda, ¿no? Y son unos órganos que tienen como forma de judía, ¿no? de habichuela. Están situados uno a cada lado de la columna vertebral, en la zona de la espalda o la zona lumbar, y están protegidos alrededor por sustancia grasa, que es un poco para protegerlos de golpes, etcétera. En el interior de los riñones se distinguen tres partes, ¿no? Tres zonas que las tenemos aquí representadas en este dibujo, ¿no? La parte externa se denomina la corteza. La corteza es de color amarillento y está situada en la parte exterior, ¿no? Luego en la parte es de color amarillento, ¿no? Y la parte interna sería lo que se denomina la médula, que es de color más rojizo. Y la parte ya digamos final estaría lo que se denomina la pelvis renal, que sería esta zona que está señalada así como de color blanco, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál sería, cómo es cada una de ellas y cuál es su función. En la corteza pues sería una función básicamente protectora. En la parte de la médula estaría formada por las nefronas, que sería como el órgano filtro elemental que lo constituye, ¿no? Cada una de estas rayitas que se ven aquí en este dibujo sería una nefrona, ¿vale? Y todas juntas pues van a ser capaces de filtrar toda la sangre que circula por nuestro cuerpo, ¿vale? Y de ahí extraer todas las sustancias tóxicas que irían a parar a la pelvis renal, y ya a través de este tubo que se denomina uréter, que esto ya sería una vía de urinaria, que expulsaría la orina y la llevaría hasta la vejiga, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles serían el trabajo que realizan las nefronas, y vamos a ir viéndolo también sobre todo en este esquema, básicamente, ¿no? Vemos que la corteza sería el amarillento, esta sería la parte de la médula, que estaría formada por las nefronas, y esta sería la pelvis renal, que es como un embudo que recoge toda la orina que se va generando. Entonces, ¿cuáles serían las fases en las que cómo se produce la orina? Esto que nos llega por aquí sería un capilar sanguíneo de tipo arteriola, ¿no? Una arteria muy fina que llene la sangre con bastante presión, ¿no? Y entonces en esta parte que se llama el glomérulo,
El glomérulo hace que tiene la posibilidad de que prácticamente todo el líquido, la parte líquida de la sangre, saldría y se recoge en esta bolsa que se ve de color blanco, que se llama la cápsula de Bowman, ¿vale? Lo tenéis aquí señalado. El glomérulo, una serie de capilares sanguíneos de tipo arteriola, y la cápsula de Bowman de tipo ya, digamos, de colector de esa orina. Entonces, prácticamente toda la sangre se filtra del glomérulo y se capta en la cápsula de Bowman. Entonces, este líquido es como una orina ya, pero con una gran cantidad de agua, ¿vale? Entonces, esa sería la parte que se denomina filtración, y lo tenía aquí señalado, ¿no? Debido a la presión del glomérulo, gran parte del agua de la sangre con las sustancias de desecho se filtra y pasa a la cápsula de Bowman. Ahora ya tenemos aquí en la cápsula de Bowman una orina con mucha agua, con mucho líquido. Entonces, toda esa agua no podemos desprendernos de ella, y tendremos que reabsorberla. Digamos, de nuevo se produce un paso como al contrario. En el túbulo contorneado que tenemos aquí, en esta parte, pues se produce la reabsorción. El líquido en el túbulo contorneado, toda ese agua que hemos perdido aquí en el glomérulo, se reabsorbe y vuelve a pasar a la sangre, ¿de acuerdo? En toda esta zona. En esa reabsorción, a través de todo este recorrido, volvemos a recoger el agua y ya lo que queda, que iría al túbulo colector, este conducto que se llama conducto de Bellini, de aquí ya saldría la orina más concentrada, no tan líquida como estaría aquí al principio, ¿no? Porque primero perdemos casi toda el agua de la sangre, pero luego se reabsorbe ese agua necesaria con otras sustancias que también son necesarias de nuevo a la sangre, y lo que quedaría ya al final aquí en el túbulo, en el conducto de Bellini, sería una orina que ya iría a parar a la pelvis renal y por el uréter bajaría hasta la vejiga, ¿de acuerdo? Esa sería la parte de reabsorción y la parte de conducción, ¿no? Que del túbulo contorneado la orina pasa al conducto colector y de ahí pasaría a la pelvis renal y luego al uréter, que es para bajar hasta la vejiga. Entonces, en definitiva, la formación de la orina sería en 3 fases: la filtración, o sea, toda el agua con todos los desechos pasa a la cápsula de Bowman, luego viene la reabsorción del agua y los líquidos útiles, y luego ya viene la conducción, que sería conducir esa orina hacia la pelvis renal para que pueda bajar por el uréter hasta la vejiga, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto un poco la estructura del riñón y cómo funciona. Es un filtro que va a permitir eliminar las sustancias tóxicas de nuestra sangre, y ahora vamos a ver cómo se conduce eso hacia el exterior. En primer lugar tenemos la pelvis renal, ¿no? Que estaría ya dentro del riñón, pero fuera del riñón ya estaría lo que sería el uréter. Los uréteres son 2 tubos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 riñones que conducen la orina desde el riñón hasta la vejiga. Eso lo podemos ver en este dibujo mejor. Tenemos desde cada riñón salen 2 tubos que se llaman uréteres. Estos tubos son finos y son muy sensibles, ¿vale? Son muy sensibles, por lo cual algunas veces podemos sufrir, digamos, junto con la orina, como van muchas sales, pues se pueden producir cristales, y esos cristales al bajar por el uréter pueden producir un gran dolor cuando se obstruyen, ¿no? Eso es lo que se llamarían los cálculos renales, ¿no? O la piedra en el riñón, ¿vale? Y la enfermedad son cólicos nefríticos. Pueden requerir tratamiento, aunque a veces pues expulsamos esos cálculos de manera espontánea, y bueno, a veces si son pequeñitos pues a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Pero como sea un poco grande, el dolor es muy intenso. ¿Qué más cosas? Pues la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un depósito que tenemos donde se va guardando toda la orina que se va produciendo en los riñones. Este proceso de filtración es un proceso que funciona a las 24 horas, pero para no tener que ir siempre al váter cada minuto, pues tenemos esta bolsa donde se va acumulando, ¿de acuerdo? Entonces, la vejiga urinaria es una bolsa muscular donde se guarda la orina. Su capacidad aproximadamente es de 400 centímetros cúbicos, casi medio litro, pero bueno, en el caso de las mujeres es un poco más grande, por eso tienen mayor capacidad de aguante que los hombres. De la vejiga urinaria, para evitar que escape la orina, en la parte inferior tiene 2 válvulas
musculares en la parte inferior que cierran el paso y que lo podemos abrir a voluntad. Y de esa vejiga, el conducto que sale un único conducto se denomina uretra. La uretra es diferente en el caso de hombres y de mujeres, ya que en el hombre la uretra, el tubo que viene desde la vejiga, atraviesa el pene y por lo tanto es una uretra que tiene una longitud mayor que la de las mujeres, ¿de acuerdo? Y es una de las diferencias. En los hombres mide unos 20 centímetros, mientras que en las mujeres mide unos 4 centímetros solamente. Bueno, pues ya que hemos visto un poco cuál es la estructura y cómo funciona el sistema excretor, pues vamos a ver un poco ahora qué es la orina en sí. La orina es un líquido amarillento, como todos sabemos, y contiene las sustancias tóxicas o de desecho que se producen en el metabolismo celular, ¿vale? ¿Qué sustancias son las que se producen en las células cuando se hace la combustión? Pues se produce sobre todo nitrógeno, y este nitrógeno pues podría llegar a ser venenoso si se acumulan grandes cantidades. Por eso tenemos que expulsarlo. ¿Y cómo se expulsa? En forma de ácido úrico, que la sustancia principal que compone la orina tóxica es la urea. Pero realmente no toda la orina es urea, sino que principalmente la mayor parte de la composición de la orina es agua. Expulsamos alrededor de 1,5 litros diarios de orina, ¿vale? Y a lo mejor pensamos que no tomamos tanta agua, ¿no? Pero eso tiene una explicación, es que los alimentos contienen muchas veces, sobre todo frutas y verduras, casi el 90% de agua. O sea, en principio, la parte más importante que constituye la orina es agua. Otra parte importante es sales minerales que podemos tomar en exceso. Y por último, las sustancias tóxicas, que sería el ácido úrico o la urea, un 3%. Bueno, pues visto esto, aquí tenemos otro esquema en el que vemos un poco lo que hemos comentado de cómo se forma la orina. En el glomérulo y la cápsula de Bowman, aquí se produce la filtración. Casi toda el agua de la sangre pasa a la cápsula de Bowman, que sería esta parte que se ve de color blanco. Recoge esa parte, esa orina muy líquida, y se produce la reabsorción, que es lo que significa estas flechas azules. Significa que vuelve desde el glomérulo, no, perdón, desde el túbulo contorneado, vuelve este agua necesaria con las sustancias que son positivas hacia la sangre, y ya se queda lo que sería la orina, que saldría hacia la vejiga, primero hacia la pelvis renal y luego hacia la vejiga. Bueno, hemos comentado también que había otros órganos excretores, además del principal, que sería el aparato urinario, ¿no? También tenemos el aparato, otros órganos excretores, como serían las glándulas lacrimales, ¿no? Las lágrimas que se producen en los ojos tienen una misión de lubricar y limpiar nuestros ojos, ¿no? Aparte de expresar emociones cuando lloramos. Pero bueno, esa lágrima es de una composición similar a la orina, pero digamos tiene agua y sales minerales principalmente. Luego, los pulmones expulsan el CO2, como yo he comentado anteriormente, que es otra sustancia de desecho de la respiración celular. Y también el hígado es un aparato que filtra algunos productos y algunos fármacos, y estos se excretan a través de las heces, ¿no? Hay que pensar que cuando nosotros, lo que serían las heces, ¿no? Cuando vamos a hacer caca, esto no es realmente una excreción. Ahí lo que estamos expulsando no es del metabolismo celular, estamos expulsando sobre todo la parte que no se puede digerir de los alimentos, ¿vale? Es la parte fundamental de las heces. Pero bueno, en las heces el hígado también expulsa junto con las heces una parte de los medicamentos que son eliminados con la bilis. Y ya por último, otros órganos que sirven para expulsar al exterior algunas sustancias tipo urea, etcétera, son las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas, que las tenemos en todos los puntos de nuestra piel, pues lo que hacen es expulsar una sustancia que también tiene, similar a la orina, pero con mucha más agua que la orina, por eso el olor no es tan fuerte, y tiene, digamos, esa posibilidad. Expulsamos al exterior parte de urea. Pero bueno, la misión fundamental de la glándula sudorípara no es esa, la de función excretora, sino la de regular la temperatura corporal, ¿no? Nuestras glándulas de sudoríparas
nos sirven sobre todo para refrescarnos cuando tenemos mucho calor, ¿no? Cuando tenemos mucho calor, las glándulas expulsan ese agua, esa agua con algunas sales minerales, que al estar en la superficie se evapora y eso consigue que nos refresquemos, ¿vale? Entonces esa sería la función principal, aunque también se podría considerar que es una parte del sistema excretor. Y bueno, pues ya creo que más o menos debe de quedar todo esto claro. Vamos por último a ver algunas de las enfermedades del aparato urinario de manera muy genérica. La insuficiencia renal es una incapacidad de los riñones para filtrar y depurar la sangre, ¿no? Cuando una persona no puede realizar esa función de depurar y filtrar la sangre, pues se puede decir que tiene una insuficiencia renal, los riñones no funcionan bien, ¿vale? En ese caso, pues las sustancias se van acumulando, ¿no? Y a veces también puede ser que no puede, que elimine sustancias que te hacen falta, ¿no? Porque el riñón pues no está funcionando bien. Bueno, pues en estos casos ahora mismo tenemos la posibilidad de acudir a un riñón artificial, que serían las máquinas de diálisis, y que con ellas pues muchas vidas se están salvando, ¿no? Otro de las soluciones que puede haber es el trasplante de riñón, ¿no? Que ahora mismo también se puede hacer, que antiguamente pues no era posible, que podría llegar a ser una insuficiencia renal, pues provocar la muerte. Una enfermedad común y menos grave puede ser la cistitis, aunque bueno, también puede, llevado al extremo, llegar a producir problemas graves. ¿Qué es la cistitis? Es una inflamación básicamente de la vejiga urinaria, pero debido a una infección, en principio bacteriana, se podría tratar con antibióticos. Pero esta inflamación puede llevar también a que deje de funcionar bien el sistema excretor. Sus síntomas pueden ser micción dolorosa o dificultosa, o muchas veces necesidad urgente de ir a orinar, ¿vale? El tratamiento consiste básicamente en tomar antibióticos para vencer a esas bacterias que están produciendo esa infección. La nefritis se denomina así a cualquier proceso inflamatorio del riñón, ¿vale? Esta enfermedad, la nefritis, pues viene manifestada muchas veces por cansancio, pérdida del apetito, inflamaciones, dolor de costado, etcétera. Disminución del volumen de orina, ¿vale? Este podría derivar en nefritis crónica y puede una lesión progresiva y destructiva del riñón, que al final necesitaría pues recurrir o a la diálisis o al trasplante. Y los cálculos renales, que ya lo hemos comentado antes, en la formación de la orina también se extrae de la sangre sales, y esas sales podrían solidificarse y formar lo que se conocen como cálculos renales o vulgarmente como piedra en el riñón, ¿no? Y bueno, pues en muchos casos la expulsión de ellos es espontánea, puede ser dolorosa, ¿no? Porque el uréter, el tubo este que sale del riñón, es muy sensible, pero si las piedras, los cálculos que se forman son muy grandes, pues se puede recurrir a la intervención quirúrgica o a una intervención menos invasiva, que sería mediante ondas de choque por ultrasonido, que agitan estas piedras y podría conseguir que se rompieran y hacerlas más finas para que salgan de manera sin tener que llegar a una intervención quirúrgica. Bueno, y ya por último sería la uremia. La uremia es una intoxicación que se produce en nuestro cuerpo debido a que se acumula en la sangre grandes cantidades de productos de desecho. ¿Eso a qué sería debido? Pues a que el riñón no está funcionando en su función principal de eliminar o de limitar esos desechos. Bueno, aparece la uremia en la parte final de las enfermedades crónicas del riñón, y la única solución pues sería eso, o seguir manteniéndose con el riñón artificial o mediante el trasplante, que ya digamos la calidad de vida pues sería mucho mejor. Bueno, y con esto terminamos los vídeos del tema 2 de biología.